Queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy daremos inicio al estudio del segundo mensaje de los tres ángeles, que lo encontramos en Apocalipsis 14, el verso 8. La Escritura dice así: y otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: caída, caída es Babilonia, la grande, que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. En este segundo mensaje podemos encontrar dos palabras que necesitamos estudiar. Una es Babilonia, dice Babilonia la grande, y otra es el verbo que dice caída, caída. Pero antes de analizar eso, tenemos que entender que el mensaje de los tres ángeles es una continuación el uno del otro y se van complementando. No se eliminan, sino que se suman para hacer un mensaje mayor. Es decir, que este segundo mensaje es la continuación del primero. El primero nos hablaba de lo positivo, hablando del Dios creador a quien nos invita a adorar. Y el segundo nos da una perspectiva negativa de aquellos que se oponen contra Dios. En este caso, Babilonia del tiempo del fin. Tendríamos que decir que cuando aquí la Escritura dice caída, caída, ese verbo que está allí es un auristo que es futuro. Y en la lectura hebrea, o como se entendía el hebreo de aquel entonces, la idea es que es una profecía que tiene el contexto de algo que parece que está dicho en pasado, pero que realmente ocurrirá en el futuro. Por eso dice caída, caída, como si ya hubiese ocurrido. Pero el auristo, en el hebreo, y usted podría decir, no, pero es que el Apocalipsis no fue escrito en hebreo, sino en griego. Eso es verdad, pero el principio del auristo es que se usa el auristo para entender que es algo que está en el futuro, pero que se dice en pasado, como para asegurar que lo que se está diciendo realmente se cumplirá. Y aquí la idea es que el enemigo de Dios caerá. Eso es algo que no se pondrá en duda. Y esto a nosotros nos trae una seguridad. ¿Por qué? Porque el mal, sus seguidores y el generador del mal, el enemigo de las almas, llegará a su fin. Es decir, Dios triunfará. Y eso tiene que a nosotros darnos seguridad, confianza y esperanza. Bien, dice aquí que ha caído Babilonia. Esa es la primera vez que se usa esta palabra en el Apocalipsis. Y para poder entender nosotros el por qué aquí se coloca Babilonia, obligado tenemos que ir al Antiguo Testamento. No podríamos entenderlo de otra manera. Y es muy interesante porque aquí dice Babilonia la grande. Por supuesto, no se está refiriendo a la Babilonia del tiempo de Nabucodonosor, porque ya esa ciudad está en ruinas. Así que se está refiriendo a una Babilonia espiritual, pero que tiene sus mismos principios. Cuando aquí dice Babilonia la grande, entonces nos hace recordar la jactancia del rey Nabucodonosor cuando desde uno de sus palacios miró la ciudad y dice: esta no es la gran Babilonia que yo construí. Babilonia siempre fue un símbolo de los que se oponen contra Dios y contra su pueblo. Nabucodonosor, que frente a sus súbditos era entendido como un gobernante que no solo gobernaba su parte política,
sino también su parte espiritual. Fíjate, recordemos que Nabucodonosor obligó a sus súbditos a adorar una imagen de oro. ¿Lo recuerdan? Allí lo encontramos en Daniel, el libro del profeta Daniel, el capítulo 3. Bueno, entonces, cuando Juan, el apóstol, habla aquí y escribe lo que el ángel acababa de decir, nos está hablando de una Babilonia espiritual. Pero necesitamos recordar que esta Babilonia que habla la Escritura aquí es la Babilonia del tiempo del fin. Aunque en el capítulo 13 y el capítulo 18 y 17 nos habla de la Babilonia como la madre de las rameras, y que nosotros entendemos que este es un símbolo de la iglesia medieval cristiana, quien hizo lo mismo que Nabucodonosor. ¿Qué cosa? Tomó el poder político para obligar a los hombres a adorar a sus propios dioses. Eso hizo la iglesia medieval cristiana. Creó sus dogmas y obligó a la gente a creerlos. Por ejemplo, una de las cosas que había hecho es que había cambiado el día del sábado por el domingo, que había inventado la doctrina de la inmortalidad del alma para poder justificar el infierno y el purgatorio. Había cambiado el segundo mandamiento para que la gente pudiese adorar imágenes. ¿Ves? Que había cambiado el sacerdocio de Jesús, quien Jesús es quien perdona nuestros pecados, y ellos habían inventado, la iglesia medieval cristiana, las indulgencias con el propósito de recaudar muchos fondos para hacer el gran templo en el cual el vicario de Dios viviría en ese entonces. Todas estas creencias eran contrarias a la palabra. Así que de ese punto de vista se entiende Babilonia. Pero cuando aquí nos habla de Babilonia, nos está hablando de la Babilonia del tiempo del fin. Y esa Babilonia, si nosotros lo buscamos en Apocalipsis 13, 16, esa Babilonia es un triunvirato entre el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Algunos, los expertos en el Apocalipsis, dicen que este es como el enemigo crea una falsa trinidad, una falsa deidad. Bueno, porque el enemigo todo lo falsifica, pero con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es oponerse a Dios a fin de que Él reine sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esta Babilonia, es una Babilonia, dice que se sienta sobre las aguas y sobre la bestia, hablando de que el poder religioso de Babilonia está basado en el poder político y el poder secular. En la Edad Media, la iglesia cristiana persiguió a todos aquellos que se oponían a sus mentiras y los quemó. Muchos murieron en la hoguera, muchos fueron perseguidos. Juan Hus, Jerónimo, Lutero también habría de ser perseguido, los valdenses. Pero volvemos e insistimos, esta Babilonia del mensaje del segundo ángel se refiere a la Babilonia del tiempo del fin, que está creado por un triunvirato. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no se refiere exclusivamente a lo que nosotros entendemos como la Babilonia espiritual de la época medieval, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho ahora en este momento es que esa Babilonia se ha diversificado y ha crecido. O sea, ahora no es solo un poder, sino que son tres. Y estos harán
que muchos nieguen la verdad, se aparten de la verdad y con sus errores dañarán a muchos. Por eso aquí el mensaje del ángel dice, hablando de esa grande Babilonia, dice que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Estas falsas doctrinas que hablamos es el vino de Babilonia, que ha puesto a la orden de los pueblos, para que los pueblos no conozcan de la verdad, para que estos mismos poderes puedan engrandecerse sobre las naciones. ¿Te das cuenta? Entonces, sus sofismas, sus tradiciones, sus hombres brillantes, elocuentes, que tienen una gran sabiduría, pero que su sabiduría no está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, estos conceptos, estas doctrinas, que no son sutiles y no son hechas por descuido, sino premeditadas con el propósito de tener el poder espiritual, el poder religioso, y usan tanto el poder secular como el poder político para obligar a la gente a que crean las doctrinas. O sea, por eso se le llama Babilonia, porque así como Nabucodonosor creó una imagen de oro para que todos los pueblos le adoraran, pues hoy ocurre lo mismo. Estas falsas doctrinas que están en contra de la palabra de Dios, la gente las está aceptando y ese vino los seduce. ¿Para qué? Para adulterar, para fornicar, es decir, para dejar al Dios verdadero y unirse a este concepto religioso que pierde los hombres, pero que detrás de ese poder religioso está el dragón, la serpiente antigua y Satanás, porque él quiere dominar este mundo. Él quiere ser el dueño de este mundo, que ya no lo es, pero él decide que lo va a hacer. Y quiere dominar a los pueblos y los domina con la mentira. Con la mentira no hecha por equivocación, sino hecha con toda la mala intención de destruir a los hombres, de apoderarse de los pueblos, de oponerse contra Dios y también de luchar contra el pueblo de Dios, quien tiene la función de mostrarle al mundo las mentiras de Babilonia. Por lo cual, el mensaje del segundo ángel tiene la amonestación, tomando en cuenta el mensaje anterior, de decir que esos que se oponen contra Dios porque cambiaron a su creador por la criatura, porque dejaron de adorar a Dios en su día para crear su propio día, entonces la idea aquí es apartar a los hombres de Dios para que se pierdan, para tener el control del mundo, el control del planeta, porque aquí es un conflicto entre el bien y el mal. Pero este mensaje nos explica que no importa cuán poderoso sea esta Babilonia, caerá. Y lo dice 2 veces, para asegurarnos y darnos el convencimiento que Dios triunfará. Y recuerda algo, cuando nosotros podemos aceptar lo que Dios nos dice, nos está guardando de los engaños del enemigo. Este mensaje, el segundo mensaje, diera la impresión que no es tan poderoso, pero cuando tú vas al capítulo 18, descubres que sí, que ese mensaje
se hará grande. Porque que ese mensaje alumbrará todo el mundo. Y cuando eso ocurra, cuando el mensaje del segundo ángel se difunda por el mundo, entonces se entenderá que la gran Babilonia ha caído y pide a los fieles que salgan de ella. Porque los fieles, muchos de los fieles del Señor, militan en alguno de estos poderes, tanto de la bestia del mar o la bestia de la tierra. Por lo cual, la idea aquí es acercarnos al Señor y nuestra única seguridad será estudiando la palabra con oración para que estemos claros en la verdad, porque es que el enemigo ha falsificado la verdad. Si a ti y a mí nos dieran un billete de $100 de color rosado, entenderíamos que es falso, pero si nos lo dan verde, podríamos confundirnos, pues el enemigo acerca mucho el error con la verdad para que nos confunda. Un falso guía, un falso intercesor. ¿Ves? Cuando hablamos de falsificación, así como Dios tiene una Jerusalén, hablando de la Jerusalén celestial, el enemigo tiene hoy una ciudad, Babilonia, pero es el símbolo de quien tiene el poder, Babilonia o Jerusalén, pero a la larga triunfará Dios y triunfará Jerusalén, que es el símbolo del reino de Dios. Querido hermano y amigo, acerquémonos a Dios con temor reverente, estudiemos su palabra, aprendamos a conocer la verdad para distinguirla del error, porque la razón de que el error nos confunde es porque está muy cerca de la verdad y mezclado con la verdad. Y necesitamos nosotros conocer por nosotros mismos la verdad. Y Dios nos ha dejado, hoy más que nunca, su palabra. Nos ha dejado el don profético para que nosotros no nos dejemos engañar y podamos ser una luz para los demás. Muy bien, así como estamos, les invito a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por darnos la seguridad que tú y tu reino triunfarán, Señor. Gracias por Cristo. Y aquí estamos de nuevo para pedirte que tomes nuestros corazones, que nos ayudes a militar en ti, que nos ayudes a siempre estar más cerca de ti, a fin, Señor, de ser guardados del engaño y de ser instrumentos para que otros conozcan tu verdad. Lo agradecemos solamente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.